La hoja de reglas plastificada y fría me golpeó los ojos en cuanto puse un pie en la casa de mi hija. Solo se permite visitar los sábados. No más de 2 horas. Absolutamente prohibido besar al bebé. Aún no alcanzaba a reaccionar cuando mi yerno lanzó otro golpe doloroso. Si quiere ver al niño, cada mes tendrá que pagar 15,000 pesos de cuota de higiene porque usted trae bacterias de ese puerto pesquero sucio. Al ver a mi propia hija de pie, con los brazos cruzados, apoyando todo, me quedé paralizada, con mi dignidad pisoteada por la misma hija, por la que sacrifiqué toda mi vida para criarla. Me llamo Teresa. Todavía puedo sentir en mis manos el peso de aquella bolsa de tela bordada que cargué durante cientos de kilómetros. Desde mi puerto de Veracruz hasta la ciudad de Monterrey, ahí llevaba mi corazón. Llevaba unas gorditas de nata todavía tibias, envueltas en servilletas de tela, y unos frascos de mermelada de piña que yo misma preparé, cuidando que el dulce tuviera ese punto exacto que a mi hija tanto le gustaba de niña. Viajé en el autobús Ado, apretujada contra la ventana, viendo cómo el verde brillante y el aire húmedo de mi tierra se iban quedando atrás. Poco a poco, el paisaje se volvió seco, gris, lleno de esas montañas de piedra que parecen murallas en Monterrey, pero no me importaba el calor seco que me quemaba la cara. Yo solo pensaba en una cosa. Pensaba que por fin iba a cargar a Mateo, mi nietecito. Me decía a mí misma que cada hora de camino y cada dolor en mis rodillas valían la pena por un abrazo de mi hija Gabriela. Mientras el autobús avanzaba, mi mente volaba al pasado. Vivíamos en una casita con techo de lámina, donde el ruido de la lluvia no nos dejaba hablar, pero nos sobraba el cariño para compartir un plato de sopa de elote. Ahora, mi niña era toda una doctora respetada. Vivía en San Pedro, la zona más elegante de Monterrey. Me sentía tan orgullosa de ella, pero al mismo tiempo sentía un miedo chiquito aquí en el pecho. Miedo de que mi ropa sencilla o mi modo de hablar ya no estuvieran a su altura. Cuando llegué frente a esa casa moderna, de paredes blancas y grandes ventanales, sentí que me temblaban las manos de la emoción. Toqué el timbre con una sonrisa que no me cabía en la cara, pero cuando la puerta se abrió, no hubo ese abrazo que yo tanto había soñado. Su perfume era caro, fuerte, tanto que de inmediato borró el olor de mis gorditas de nata. No hubo un bendición, mamá, ese saludo que nos enseñaron desde siempre para respetar a los padres. En su lugar, recibí una mirada que me recorrió de arriba abajo, como si estuviera buscando una mancha en mi vestido. Yo quise dar un paso para entrar, para buscar al niño, pero ella puso su mano en mi pecho y me detuvo. Me dijo que esperara. Me explicó que Mateo estaba durmiendo según su horario científico y que, antes de que yo pudiera tocarlo, tenía que leer algo. Me entregó una hoja de papel. Estaba plastificada, fría al tacto, como un contrato de esos que te dan en el banco. Cuando empecé a leer, sentí que el mundo se me venía abajo. Ahí estaban escritas sus reglas. Primero, decía que solo podía visitarlos los sábados, de 2 a 4 de la tarde. Ni un minuto más. Segundo, que no podía cargar al niño sin antes bañarme con un jabón antibacterial especial que ella tenía en la casa. Tercero, me prohibía terminantemente besarlo en los cachetes o en las manos, porque según ella, las bacterias de la gente mayor son peligrosas para los bebés. Lo que más me dolió fue leer que no podía hablarle al niño con mi acento de Veracruz, porque podía arruinarle su pronunciación del inglés en el futuro. Decía que Mateo solo comía cosas orgánicas importadas. Miré mi bolsa de dulces, esos que hice con tanto amor, y en ese momento me sentí como si estuviera cargando basura. Pero ella me interrumpió con una frialdad que me caló los huesos. Gabriela se cruzó de brazos y me miró como si estuviera haciendo un negocio con un extraño. Me explicó que mi llegada alteraba su rutina y que su esposo, Ricardo, sentía que necesitaban pagar una limpieza profunda cada vez que yo iba. Por eso, si yo quería seguir viendo a mi nieto, tenía que enviarles 15,000 pesos al mes.
15,000 pesos. Eso era más de la mitad de mi pensión, de ese dinerito que logré juntar después de dejarme la vida trabajando en la fábrica de pescado. Ella me dijo que no la mirara así, que si de verdad amaba a Mateo, no me importaría pagar ese dinero para asegurar que el niño tuviera el mejor ambiente posible. En México decimos que quien calla, otorga, pero mi silencio no era de acuerdo. Era un asombro tan grande que me dejó sin palabras. No discutí. Puse la bolsa de dulces en el escalón de la entrada y me di la vuelta. Empecé a caminar hacia la parada del camión bajo ese sol que no perdona. Mientras caminaba, mi corazón se empezó a poner duro, igual de duro que esas piedras de las montañas de Monterrey. Ellos pensaban que yo solo era una vieja ignorante que olía a pescado, pero se les olvidaba una cosa muy importante. Se les olvidaba que esta vieja fue la que les enseñó a contar dinero mucho antes de que supieran leer. En mi cabeza, la imagen de esa casa de 3 millones de pesos que yo les ayudé a comprar se veía más clara que nunca. Sentada en esa banca de plástico de la central de autobuses, me sentía vacía. El ruido de la gente y los anuncios por las bocinas me zumbaban en los oídos, pero yo solo podía escuchar esa cifra. 15,000 pesos. Saqué la hoja plastificada de mi bolsa y la miré otra vez. Sentía una rabia sorda, de esa que no te hace gritar, sino que te hace pensar con mucha frialdad. Bajé la mirada hacia mis manos. No son manos de doctora, ni de gente de oficina. Son manos toscas, con los dedos un poco chuecos y la piel curtida por la sal del mar. Tengo cicatrices, marcas que me dejaron los cuchillos cuando limpiaba pescado en la fábrica. Gabriela tiene miedo de que estas manos ensucien a su hijo, pero no se acuerda de que estas mismas manos fueron las que moldearon su vida. Cerré los ojos y el olor de la central se convirtió en el olor espeso de la empacadora de Veracruz. Recordé los turnos de 12 horas, parada frente a las bandas, bajo un calor que te hacía sentir que el aire no llegaba a los pulmones. Me vi a mí misma caminando entre los charcos de agua salada durante las tormentas, aguantando el frío de la lluvia, solo para no perder el bono de puntualidad. Todo ese sacrificio tenía un nombre. Gabriela. Cada centavo que gané, cada gota de sudor que se mezcló con el agua del mar, fue para que ella tuviera sus uniformes blancos siempre limpios. Fue para pagar esos libros de medicina tan caros, que yo sentía que cada página olía al pescado seco que yo procesaba. En mis momentos más cansados, sacaba su foto de mi delantal y la miraba. Esa era mi fuerza. Yo era una viuda sola, pero estaba sacando adelante a una doctora. Pero el recuerdo que más me quemaba era el de aquel terreno que me heredaron mis padres en las afueras del puerto. Era mi único tesoro. Cuando Gabriela y Ricardo me dijeron que querían comprar casa en San Pedro para estar a la altura de su posición, no lo dudé. Vendí el terreno. Vendí mis recuerdos, mis raíces. Fueron 3 millones de pesos, una fortuna para alguien como yo. Todavía me acuerdo de cuando entregué el cheque. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba lleno de alegría. Cenamos juntos, y Ricardo, mi yerno, me abrazó muy fuerte. Me llamó, madre querida. Mi hija lloró de la emoción y me juraron que en esa casa siempre habría un cuarto para mí, que esa siempre sería mi casa. Yo les creí. En mi pueblo, la palabra de una madre y el amor de los hijos son el contrato más sagrado que existe. No pedí papeles. No pedí firmas. Pensé que estaba invirtiendo en la felicidad de mi familia. Qué tonta fui. Ahora, sentada en esta terminal, me doy cuenta de la verdad. Ellos usaron mis 3 millones de pesos para levantar paredes muy altas, pero no para protegerme, sino para dejarme afuera. Ahora me dicen que solo puedo estar ahí 2 horas y me cobran una renta por ver a mi propia sangre. Quieren que les pague 180,000 pesos al año. Me pregunto cuántos años tendrían que pasar cobrándome esa cuota para poder devolverme los 3 millones que yo les di de regalo. La cuenta no sale. La maldad de ellos no tiene medida. Saqué mi teléfono viejo, ese que casi no sé usar, y busqué en la lista de contactos.
Busqué el nombre de un viejo amigo de mi difunto marido, un abogado de Veracruz que conoce muy bien los asuntos de tierras. Ya no soy esa madre que se queda en el muelle, esperando a que los hijos se acuerden de ella. Si mi hija decidió tratarme como a una extraña, entonces va a conocer lo caro que cuesta la extrañeza. Yo le enseñé a caminar, pero ahora voy a enseñarle cómo es que se regresa al suelo cuando te olvidas de quién te dio las alas. Si esta historia les ha tocado el corazón y sienten el dolor de esta madre, les pido que me ayuden con un me gusta y que compartan lo que piensan aquí abajo. ¿Creen ustedes que una hija tiene derecho a tratar así a su madre después de haber recibido tanto? ¿Creen que Gabriela merece ser perdonada? Dejen su comentario para que podamos platicar. Nos vemos en la siguiente parte de esta historia. Mientras regresaba a Veracruz, empecé a entender que el veneno no venía solo de mi hija. Todo ese desprecio tenía un autor, y ese era Ricardo. Mi yerno es de esos hombres que parecen sacados de una revista de lujo. Siempre anda con sus trajes impecables, sin una sola arruga, y maneja una camioneta SUV que brilla tanto que lastima los ojos. Él es el ejemplo perfecto de esa gente que se siente dueña del mundo en Monterrey. Gente que piensa que si no tienes dinero o un apellido importante, simplemente no vales nada. Ricardo siempre miró con asco mis raíces de Veracruz. Para él, todo lo que viene del sur es sinónimo de flojera, de suciedad y de pobreza. Si yo decía alguna palabra de mi tierra o usaba un dicho de los nuestros, él levantaba una ceja y me interrumpía frente a mi nieto, como si yo fuera una ignorante que no terminó la primaria. Lo más humillante era verlo sacar su gel desinfectante cada vez que yo tocaba la manija de una puerta o el brazo del sillón. Lo hacía con una sonrisa fingida, una de esas sonrisas de la gente bien educada, pero el mensaje era claro. Para él, yo era una plaga, pero lo que más me partía el alma era ver a Gabriela, mi niña, la que corría descalza conmigo en la arena de la playa. Ahora se hacía llamar la doctora Gabriela Salazar. Hasta se cambió el apellido para que sonara más elegante, borrando el apellido de su padre como si le diera vergüenza. Ahora ella hablaba igual que él, usaba sus conocimientos de medicina como una armadura para justificar las groserías de su marido. Nunca voy a olvidar el día que le di un trago de mi agua a Mateo. Gabriela pegó un grito, me arrebató el vaso de las manos y tiró el agua al fregadero como si fuera veneno. Me miró con una cara de asco que no se me va a borrar nunca, y me dijo que la boca de la gente vieja de los pueblos tiene bacterias que yo ni me imaginaba. Ricardo estaba ahí, burlándose con la mirada, y ella no dijo nada para defenderme. Ese silencio de mi hija fue el cuchillo más afilado que me han clavado. Ricardo hasta se quejaba de mi coche viejo, y me dijo que mi carcacha afeaba la colonia, y que era mejor que me bajara en la central de autobuses y llegara en Uber para no dar mala imagen frente a los vecinos. Me impuso esa regla de no quedarme más de 2 horas porque, según él, mi presencia causaba presión psicológica en el niño. Ellos convirtieron esa casa, la casa que yo pagué con mis ahorros, en un castillo donde yo era la enemiga. Después de 40 años en la fábrica de pescado, uno aprende a oler la podredumbre aunque esté escondida bajo perfume caro. Empecé a notar que Ricardo era demasiado perfecto. Se la pasaba en viajes de trabajo de repente y recibía llamadas escondido en el jardín. Un día, mientras me exigía los 15,000 pesos para los gastos del niño, me fijé en su muñeca. Traía un reloj nuevo que cuesta más de lo que yo ganaba en un año entero. ¿Un genio de las finanzas pidiéndole centavos a una vieja jubilada? Ahí fue cuando entendí que algo olía muy mal en ese matrimonio. En ese momento, se me acabó la lástima. Entendí que el cariño no sirve para ablandar corazones que ya se volvieron de piedra. Y Ricardo pensaba que yo era su presa, pero se le olvidó que la madre de la presa también tiene colmillos. Esos 3 millones de pesos no fueron un regalo, fueron una apuesta por la felicidad de mi hija, y si ellos rompieron el trato, yo tengo todo el derecho de cobrar la deuda, con todo y los intereses del dolor. Unas semanas después, decidí volver. Era el cumpleaños número 5 de mi Mateo, y yo no podía dejar pasar ese día.
Gasté mis últimos ahorros en mandarle a hacer el regalo más hermoso que se puedan imaginar. Busqué al mejor carpintero de Veracruz para que le hiciera un caballito de madera, pero no uno cualquiera. Era un caballito saltarín, pintado a mano con los colores de los alebrijes, brillante y fuerte. Era el mismo regalo que mi difunto esposo le prometió a su nieto antes de morir. Cargué con ese caballo estorboso durante 8 horas en el autobús. No me importó que las piernas se me hincharan como tamales por estar tanto tiempo sentada. Yo abrazaba mi regalo y sentía que llevaba un pedazo de mi casa y del abuelo para el niño. Cuando llegué a Monterrey, el clima estaba horrible. Había llegado un norte y la lluvia no dejaba de caer. Un aire helado que me calaba hasta los huesos. Llegué a la puerta de la residencia, temblando de frío pero con el corazón calientito. Pero solo escuché la voz de Gabriela por la bocina, una voz cansada y llena de fastidio. Me preguntó qué hacía yo ahí, que hoy no era sábado y que no les había avisado con las 48 horas de anticipación que dictaba su reglamento. Le supliqué. Le dije que solo quería entregarle el regalo al niño y que me iría de inmediato. Me dijo que Ricardo tenía una junta muy importante con su jefe en la casa y que mi presencia sin avisar iba a arruinarlo todo. La puerta de hierro ni siquiera se movió. Se quedó ahí, fría y cerrada, igualita que el corazón de mi hija. Me quedé parada en la banqueta, tratando de tapar el caballito con mi suéter viejo para que no se le arruinara la pintura, aunque yo ya estaba mojada hasta los calzones. Entonces, levanté la vista y vi a Mateo en la ventana del segundo piso. El niño me vio, me reconoció y empezó a decirme adiós con su manita. Pero de repente, vi cómo la mano de Ricardo lo jalaba bruscamente hacia atrás y cerraba las cortinas de golpe. Ese gesto de cerrar las cortinas fue como una bofetada en medio de mi cara. Me quedé ahí 4 minutos bajo la lluvia, sintiendo cómo el agua se mezclaba con mis lágrimas. Miré el caballito de madera en el suelo y entendí que no podía cargarlo de regreso. Lo dejé ahí, junto a un poste, como un testigo de la crueldad de mi propia sangre. No me fui a la central de autobuses. Pedí un taxi y me fui directo a un hotel barato cerca del centro. Me quité la ropa mojada y me envolví en las sábanas, pero no de tristeza, sino de pura rabia. Me acordé de lo que dijo Ricardo, de que yo traía bacterias, pues tenía razón. Ahora iba a llevarles una verdad que les iba a infectar su mundo de mentiras. Esa noche, en ese cuarto frío, saqué el número del abogado Alejandro. Ya no le iba a preguntar por terrenos. Le iba a preguntar cómo se hace para quitarle todo a quien te ha escupido en la cara. Iba a aplicar la ley de Veracruz. Al que no sabe respetar a su madre, la vida le quita hasta la sombra. Al que no sabe, la vida le quita hasta la sombra. Ricardo y Gabriela pensaban que yo era una vieja vencida, pero se les olvidaba que una mujer que sobrevivió 40 años en el puerto no le tiene miedo a ninguna tormenta. Empecé a escribir mi propia lista, pero esta vez no era de reglas, era de facturas por cobrar. Aquella noche, después de que me cerraran la puerta bajo la lluvia y de ver cómo ocultaban a mi nieto tras las cortinas, no me subí al autobús de regreso a Veracruz. El orgullo jarocho me estaba hirviendo en las venas, y el corazón me decía que si me iba ahora, me iría derrotada para siempre. Decidí quedarme en Monterrey. Busqué un cuartito barato en la colonia obrera, un barrio de gente luchadora, de esas que se levantan antes que el sol. Ahí, entre paredes que olían a humedad y a cansancio, me quité el abrigo empapado y me puse mi rebozo viejo. Me di cuenta de algo muy importante. En una ciudad como Monterrey, donde todo el mundo corre detrás del dinero y de las camionetas de lujo, la gente como yo se vuelve invisible. Si no traes un traje de marca o no bajas de un coche del año, para ellos simplemente no existes. Una vieja con un rebozo gastado, sentada en la banqueta o caminando despacio por la calle, pasa desapercibida como si fuera un poste de luz o una piedra en el camino, y esa invisibilidad iba a ser mi mejor arma. Empecé a rondar el edificio donde trabaja Ricardo, allá por el rumbo de Valle Oriente. Es una torre de puro vidrio que brilla tanto que lastima los ojos.
Me sentaba en una banca de madera, tapada con mi rebozo, como si estuviera descansando las piernas de tanto caminar. De repente, lo vi salir. Caminaba con ese paso de hombre importante, con el mentón levantado y su traje impecable, pero sus ojos se movían de un lado a otro con mucha inquietud. No era la mirada de un hombre de negocios ocupado, era la mirada de alguien que carga una culpa y tiene miedo de ser descubierto. Pedí un taxi y le dije al chofer que no perdiera de vista su camioneta blanca. Llegamos a Plaza San Agustín, uno de esos centros comerciales donde todo es caro y reluciente. Lo vi entrar y encontrarse con una mujer joven. Ella iba vestida con ropa muy pegadita y cargaba una bolsa que seguro costaba más que mi casa entera. La forma en que Ricardo le agarraba la cintura, la manera en que se reía con ella, era otro hombre. No era el tipo frío y amargado que me corría de su casa. Con ella era todo sonrisas y atenciones. Lo seguí con mucho cuidado, escondiéndome detrás de los estantes de ropa en una tienda de esas de marca francesa. Me quedé quietecita, conteniendo la respiración. Entonces escuché su voz. Ricardo le decía a la muchacha que escogiera lo que quisiera, que no se preocupara por el precio. Dijo algo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Le dijo: «Anda, aprovecha, que ya tengo otra entrada de dinero segura cada mes gracias a la vieja del pueblo». En ese momento sentí que el corazón se me hacía chiquitito, y luego estallaba de coraje. Los 15,000 pesos, el dinero que me exigía cada mes para limpiar la casa y por el derecho de ver a mi nieto, el dinero que yo sacaba de mi pensión de obrera, de mis manos lastimadas por la sal y el pescado. Ese dinero no era para Mateo, era para pagar los caprichos de su amante, era para comprarle perfumes y bolsas a una mujer que no sabía el sacrificio que había detrás de cada moneda. Me decía que para qué quería yo algo tan moderno. Saqué el celular con las manos temblorosas de pura rabia, pero con la mente muy clara. Empecé a tomar fotos. Clic. Ahí estaba él abrazándola. Clic. Ahí estaba él dándole un beso mientras pagaba con una tarjeta de crédito. Grabé un video cortito de cuando se subieron a la camioneta para irse a un hotel de esos que están ahí cerca. Mientras guardaba el teléfono, me dije a mí misma: «Ricardo, tú dices que los viejos traemos bacterias, pero la única porquería que está pudriendo esta familia eres tú. La traición es el virus más venenoso que existe, y él lo llevaba por dentro». Gabriela, mi pobre niña, tan orgullosa de su título de doctora y de su vida perfecta. Ella creía que estaba en la cima del mundo, pero estaba durmiendo con una víbora. Por complacer a ese hombre, me había echado de su lado. Por defender a ese mentiroso, había humillado a su propia madre. Y mientras ella se mataba trabajando en el hospital, él se gastaba nuestra herencia en otra cama. Me acordé de los 3 millones de pesos de mi terreno. Si ese matrimonio se acababa, Ricardo iba a querer quedarse con la mitad de la casa. Iba a querer quitarle a mi hija lo único que le quedaba de su patrimonio. No podía permitirlo. Gabriela se había portado mal, sí, pero seguía siendo mi sangre, y yo no iba a dejar que ese desgraciado se riera de nosotras dos. Regresé al cuartito de la colonia obrera cuando ya había oscurecido. Me senté bajo la luz amarillenta de un foco viejo. Saqué los papeles que siempre traigo conmigo, las copias de los depósitos bancarios de cuando vendí mi tierra en Veracruz. Puse el teléfono a un lado con todas las pruebas del engaño. Las fotos se veían claras. La traición no se podía ocultar. Mañana mismo buscaría al abogado Alejandro. Necesitaba que alguien con estudios pusiera todo esto en orden para que Ricardo no tuviera salida. Lo que venía no iba a ser fácil. Pero yo ya estaba lista. No iba a llegar con Gabriela a llorarle. No iba a llegar a pedirle que me perdonara por haber ido sin avisar. Le iba a entregar un sobre con la verdad. Le iba a poner un espejo enfrente para que viera lo tonta que había sido al cambiar el amor sincero de su madre por las mentiras de un hombre de cartón. El precio que Ricardo iba a pagar por su arrogancia iba a ser mucho más alto que los 15,000 pesos que me robaba. Después de ver la suciedad en la que vivía Ricardo, sentí que una fuerza nueva me recorría el cuerpo.
Ya no era esa abuela cansada que solo quería un abrazo. Ahora era una jarocha decidida a limpiar su casa de víboras. Él es un viejo amigo de mi difunto marido, un hombre de los de antes, de esos que todavía creen que la palabra de uno es su firma. Su oficina en el centro de Monterrey no se parece en nada a las torres de cristal donde trabaja mi yerno. Es un lugar pequeño, un poco oscuro, lleno de libros viejos y con ese olor a papel y café que te da confianza. Cuando le conté todo lo que había pasado, desde la hoja plastificada hasta el desprecio en la lluvia, no me interrumpió ni una vez. Se quedó mirando mis manos, esas manos llenas de callos y cicatrices de la fábrica de pescado, y soltó un suspiro muy hondo. Me dijo: Teresa, en las leyes tenemos números y artículos, pero en el corazón de una madre lo que hay son cicatrices. Hoy vamos a usar esos números para proteger tus heridas. Sacamos los papeles que yo traía guardados como un tesoro en mi caja de metal. Ricardo pensaba que yo era una vieja tonta y descuidada, pero se le olvidaba que yo fui jefa de línea en la empacadora por muchos años. Yo no tiro ni un solo comprobante. Ahí estaban las copias de los depósitos bancarios de hace años, cuando vendí mi terreno en Veracruz. 3 millones de pesos que fueron directos a la cuenta de mi hija y su esposo para comprar esa mansión donde ahora me prohíben entrar. El licenciado me explicó algo que me devolvió el alma al cuerpo. Me habló de la revocación por ingratitud. Me dijo que en México una donación tan grande se puede cancelar si la persona que recibió el regalo trata mal a quien se lo dio. El maltrato psicológico y esa exigencia de dinero para dejarme ver a mi nieto eran pruebas de una falta de agradecimiento muy grave. Mis 3 millones representaban casi todo el valor de la casa cuando la compraron. Ricardo creía que ese dinero ya era suyo, pero la ley dice otra cosa cuando muerdes la mano que te dio de comer. Luego le enseñé el teléfono. El licenciado Alejandro vio las fotos de Ricardo con su amante y los videos de sus besos en la plaza comercial. Asintió con la cabeza y me dijo que eso era oro puro, no solo para demostrar qué clase de hombre es él, sino para proteger a mi hija Gabriela si ella decidía divorciarse. Con esas pruebas, Ricardo no tendría ninguna oportunidad de pelear por la casa ni de querer quitarle la custodia de Mateo. Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Estaba preparando una bomba que iba a destruir la familia de mi hija, pero luego recordé la cara de Ricardo cerrando las cortinas para que Mateo no me viera. Recordé a Gabriela tirando el agua que yo le di a su hijo. Entendí que si no hacía esto, Ricardo iba a seguir engañando a mi niña hasta dejarla en la calle y sin un peso. Yo no estaba destruyendo su hogar. Yo estaba tratando de rescatar a mi hija de las garras de un parásito antes de que fuera demasiado tarde. Adentro, pusimos la demanda formal para recuperar mis 3 millones de pesos o que me entregaran la propiedad de la casa. Metimos las copias de las fotos de la traición y por último, puse una copia de esa hoja plastificada con sus reglas de higiene. Esa hoja iba a ser la prueba de cómo me humillaron. Al sostener el sobre entre mis manos, sentí que pesaba 1 tonelada. Ahí iba toda mi vida, todo mi esfuerzo de 40 años de trabajo duro en el puerto. Antes de irme, hice una última cosa. Saqué mis ahorritos y junté los 15,000 pesos en efectivo que me habían exigido como cuota de limpieza. Los metí también en el sobre. Quería que sintieran el sabor amargo de ese dinero. Quería que Ricardo pensara que yo me había rendido, que por fin le entregaba su botín, para que el golpe de la verdad le doliera más. Me fui de la oficina y caminé hasta un puente peatonal que cruza una de las avenidas más grandes de Monterrey. Me quedé mirando el tráfico, los coches de lujo que pasaban rápido y las montañas grises al fondo. Cerré los ojos y traté de oler el mar de Veracruz. Traté de imaginarme abrazando a Mateo sin que nadie me pusiera un cronómetro. Ya no tenía miedo de sus reglas de 2 horas. Ahora yo tenía mis propias reglas. El sábado iba a ser el día del juicio. No iba a entrar a esa casa como una abuela mendigando un poquito de cariño. Iba a entrar para cobrar mi dinero, para recuperar mi respeto y para tratar de salvar a la hija que perdí por culpa de un hombre de plástico.
Ricardo creía que me había vencido, pero no sabía que una jarocha nunca se rinde cuando se trata de defender su dignidad. Llegó el día del cumpleaños número 5 de mi Mateo. Traté de tragarme el orgullo y de olvidar el frío de aquella noche bajo la lluvia para ir a ver a mi nieto. La mansión en Monterrey estaba irreconocible. La habían llenado de globos de colores pastel, mesas con manteles blancos que brillaban y comida de esa elegante, servida por meseros uniformados. Los invitados eran puros doctores amigos de Gabriela y gente de dinero que trabaja con Ricardo. Todos traían ropa de marca, hablando de viajes y de cosas que a mí me suenan a otro mundo. Yo me puse lo mejor que tenía. Saqué mi vestido de flores bordado a mano, un huipil tradicional de Veracruz que guardo para las ocasiones especiales. Me sentía orgullosa de mis raíces, pero en medio de tanta seda y tanto traje oscuro, me sentí como una flor silvestre que alguien puso por error en un laboratorio. Me sentía fuera de lugar, pero aguanté por el niño. Lo peor vino cuando un amigo de Ricardo se acercó y me miró con curiosidad. Le preguntó a mi yerno quién era yo. Ricardo, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, contestó con una naturalidad que me dio escalofríos. Dijo: «Ah, ella es una señora que vino del pueblo para ayudarnos unos días con los quehaceres de la fiesta». En ese momento sentí que la sangre se me congelaba. Mi propia hija, mi Gabriela, estaba ahí mismo. Tenía una copa de vino en la mano y lo escuchó todo perfectamente. Pero no dijo nada. Solo levantó una ceja. Me miró un segundo y se dio la vuelta para seguir platicando con una colega. En México, que te llamen abuela es un honor, es el respeto máximo de la familia. Ricardo me arrebató mi nombre, mi lugar y mi dignidad frente a todos, convirtiéndome en una extraña en la casa que yo misma ayudé a pagar. A mitad de la reunión, Ricardo se acercó a mí frente a varios invitados. Me entregó un paquete de cubrebocas y unos guantes de plástico azules. Lo dijo fuerte, para que todos oyeran. «Mamá, por la seguridad de los niños y para mantener la higiene, por favor ponte esto. No podemos arriesgarnos a que las bacterias del muelle de Veracruz causen un problema aquí». Tuve que pasar el resto de la tarde repartiendo bebidas con las manos envueltas en plástico y la cara tapada. Algunos invitados me entregaban sus botellas vacías, sin siquiera mirarme a los ojos, igualito que como uno trata a un sirviente invisible. Mi corazón gritaba de rabia, pero mis labios se quedaron apretados. Yo sabía que a mi Mateo le encanta el dulce que yo le hago. Así que cuando nadie me veía, lo llamé a un rincón del jardín. Saqué de mi bolsillo un pedacito de dulce de leche que yo misma preparé en el puerto. Quería ver su sonrisa. Quería darle un pedacito de mi amor, pero Ricardo apareció de la nada. Me soltó un manotazo tan fuerte que el dulce voló por el aire y cayó sobre el pasto. Gritó como un loco, diciendo que cuántas veces me había dicho que no metiera esas porquerías llenas de azúcar corriente y microbios en la boca de su hijo. Frente a todos, pisó el dulce con la suela de su zapato caro, deshaciéndolo contra la tierra. Mateo empezó a llorar del susto. Gabriela llegó corriendo. Yo esperaba que me defendiera, que le dijera a su marido que ya era suficiente, pero en lugar de eso, me gritó a mí. «Me avergüenzas, mamá», eso fue lo que me dijo. En ese momento, la Teresa que buscaba cariño se quedó de piedra. Miré mis manos con los guantes de plástico, escuché el llanto de mi nieto y las burlas de la gente. Me quité el cubrebocas despacio y respiré hondo. Ya no tenía lágrimas. Mis ojos se secaron desde aquella noche bajo el norte. Miré a Ricardo y a mi hija directamente a los ojos y le solté una sonrisa. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa que le dio miedo a Ricardo, porque vio que ya no me dolían sus insultos. Me di la vuelta y me fui de la fiesta por la puerta de atrás, por donde entran los que traen la basura. No les dije adiós. Mientras caminaba por la banqueta, me quité esos guantes azules y los tiré en un bote. Me dije a mí misma que el próximo sábado era el límite para pagar los 15,000 pesos. Ellos querían jugar a ser gente de ciudad, gente fría,
y de reglas. Pues está bien, yo iba a regresar el sábado, pero no con dulces, sino con la factura de todas sus ofensas. Ricardo pudo haber pisoteado mi dulce de leche, pero nunca iba a poder pisotear la verdad que yo traía guardada en ese sobremanila. El juego se les iba a acabar muy pronto, y yo iba a ser la que daría la última palabra. Llegó el sábado. El reloj marcaba las 2 de la tarde en punto, cuando me bajé del taxi frente a esa casa que ahora me parecía una cárcel de cristal. Según el reglamento de mi hija, mi tiempo empezaba exactamente a esa hora, ni un minuto antes para no molestar, ni un minuto después para no perder mi derecho. Me paré frente al portón con el corazón latiéndome con fuerza, pero por fuera me veía más tranquila que nunca. Iba vestida de negro, sencilla pero muy arreglada, con el pelo bien recogido en un chongo alto. Esta vez mis manos iban vacías. No traía dulces, ni juguetes, ni comida del puerto. Lo único que cargaba era un sobre de papel manila, grande y pesado, que llevaba apretado bajo el brazo. Ese sobre era mi escudo y mi espada. Ricardo abrió la puerta. Traía esa cara de suficiencia, esa mirada de quien se siente dueño de una mascota que por fin ha aprendido a obedecer. Ni siquiera me dio las buenas tardes. Lo primero que hizo fue levantar un bote de spray desinfectante. Me dijo que ya conocía las reglas, que me fumigara bien las manos y la ropa antes de poner un pie en su sala. Me quedé quieta y dejé que el rocío frío del alcohol me bañara. El olor a ciego me llenó la nariz. Ese olor que ellos usaban para intentar borrar mis 40 años de trabajo en el muelle. Le dije que tenía mucha razón, que la limpieza es lo más importante en la vida y que ese día íbamos a dejar todo bien limpio de una vez por todas. Él no entendió el doble sentido de mis palabras, solo asintió con soberbia, creyendo que me tenía domada. En cuanto entré a la cocina, que brillaba tanto que parecía de mentira, Ricardo no esperó ni a que me sentara. Me preguntó de inmediato por el dinero del mes. Me dijo que los gastos de la casa y la educación de Mateo eran muy altos y que no podían estar esperándome. Puse el sobre la barra de mármol. Era un bulto grueso, imponente. Le dije que ahí estaban los 15,000 pesos que me habían pedido. También le dije que adentro iba un regalo especial. Algo para compensar el desastre que, según ellos, causé en la fiesta de cumpleaños. Puso su mano sobre el sobre, acariciando el bulto del papel como si ya estuviera contando los billetes. Me dijo que qué bueno que por fin entendiera que la familia es una responsabilidad compartida. Me dieron ganas de escupirle, pero me aguanté. Mi plan necesitaba silencio. Pasé las siguientes 2 horas sentada en un sillón que se sentía duro como una piedra. Mateo corrió hacia mí en cuanto me vio. Quería darme un abrazo de esos que te reinician el alma, pero la voz de Gabriela salió de la cocina como un látigo. Le gritó al niño que se detuviera, que mantuviera su distancia de 1 metro porque yo todavía no me había bañado con el jabón especial de la casa. El niño se quedó quieto, con sus bracitos estirados y una mirada de tristeza que me partió el alma en 1000 pedazos. Solo alcancé a mover mi mano para saludarlo de lejos. Mi nieto me miraba como si yo fuera un cristal prohibido. Me dolió hasta los huesos, pero me dije a mí misma, aguanta, Teresa, falta poco. Pronto vas a poder abrazarlo en la playa de Veracruz, donde nadie nos va a separar con una regla. Observé a mi hija. Gabriela estaba frente a su computadora. Se veía cansada, con unas ojeras muy marcadas. Me pregunté si se imaginaba que el hombre que tenía al lado, el que le hablaba de presupuestos y de limpieza, estaba usando el dinero de su madre para pagarle joyas a otra mujer. La pobre no sabía que su mundo de cristal se iba a romper en pedazos esa misma noche. A las 3:50 de la tarde, me levanté. No esperé a que me avisaran que mi tiempo se había acabado. Me acerqué a Gabriela y le dije que ya me iba. Le pedí un solo favor, que leyera con mucho cuidado lo que iba en el sobre cuando el niño se durmiera y cuando Ricardo tuviera tiempo de sentarse con ella. Ricardo soltó una risita burlona y me dijo que no se preocupara, que él iba a contar el dinero muy bien.
Salí de la casa y sentí el aire caliente de Monterrey dándome en la cara. Caminé un par de cuadras hasta donde estaba estacionada la camioneta del licenciado Alejandro. Él me estaba esperando con el motor encendido. Me preguntó si ya les había entregado el sobre. Asentí con la cabeza. Le dije que la bomba ya estaba puesta y que solo faltaba que ellos mismos prendieran la mecha. Para Ricardo, ese sobre solo traía billetes. Para mí, ese sobre era el acta de defunción de su arrogancia. En unas horas, cuando abrieran ese papel manila, su cara se iba a poner más blanca que las paredes de su casa, al darse cuenta de que esos 15,000 pesos eran el pago más barato y más amargo de toda su vida. El tiempo de la vieja del pueblo se había terminado y el tiempo de la justicia acababa de empezar. No me subí a la camioneta del licenciado Alejandro de inmediato. Le pedí que me esperara a la vuelta de la esquina. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé de regreso con mucho cuidado, escondiéndome entre las sombras del jardín, hasta que llegué a la parte de atrás de la casa. Me paré detrás de la gran puerta de cristal de la estancia, donde la oscuridad de la noche me servía de escondite. Por dentro, la luz de la sala brillaba con fuerza, iluminando a Ricardo y a Gabriela como si estuvieran en un teatro. Vi a Ricardo sentado en la barra de la cocina, muy emocionado, sosteniendo mi sobre Manila con una sonrisa de victoria. Lo escuché decir en voz alta, con ese tono de burla que siempre usaba conmigo: a ver si la vieja del pueblo no se quedó con un billete para sus pasajes. Gabriela estaba a su lado, sirviéndose una copa de agua, viéndose cansada pero tranquila. Entonces Ricardo dolió el sobre y lo sacudió sobre la barra de mármol. Los 15,000 pesos cayeron, esos billetes que me costaron tantas penas. Pero entre el dinero, empezaron a salir otras cosas. Cayeron las fotos que yo misma tomé en la plaza comercial. Cayeron las copias de los recibos de los hoteles y las facturas de los regalos caros. La cara de Ricardo pasó de esa sonrisa burlona a un gris cenizo, y luego se puso blanco como un muerto. Gabriela, con curiosidad, estiró la mano y agarró una de las fotos. Era la imagen de Ricardo abrazando y besando a su amante justo afuera de la puerta de aquel hotel de lujo al que ella siempre había querido ir de vacaciones. Vi cómo mi hija se quedó congelada. No lloró. Esa mirada de doctora, siempre fría y analítica, se le llenó de un espanto que nunca le había visto. Empezó a revisar los papeles que salieron del sobre. Vio los recibos de la bolsa Hermès y del collar de diamantes. La escuché preguntar con una voz que parecía un hilo de aire: Ricardo, ¿qué es esto? Tú me dijiste que el dinero que le pedíamos a mi mamá era para el fondo de ahorro de Mateo. ¿Usaste el dinero de mi madre para comprarle joyas a esta mujer? Pero lo que terminó de explotar todo fue el papel con el sello de la oficina del licenciado Guzmán. Gabriela leyó el encabezado en voz alta: revocación de donación por ingratitud, la demanda para recuperar los 3 millones de pesos de mi terreno. Gabriela levantó la vista, mirando a Ricardo como si estuviera viendo a un monstruo. Le gritó que cómo era posible, que cómo se atrevía a cobrarle una renta a su propia madre para irse a gastar ese dinero con una cualquiera. Ricardo, al verse acorralado, no se puso de rodillas a pedir perdón. Cuando una rata se siente atrapada, lo único que sabe hacer es morder. Se levantó de la silla, golpeó la barra con el puño y empezó a gritar como un demonio. Le dijo a Gabriela que se callara, que ella solo olía a hospital y que sus sermones de ética ya lo tenían harto. Soltó toda la porquería que traía dentro. Dijo que yo no era más que una vieja ignorante de rancho, que le daba asco mi sola presencia, y que si él usó mi dinero, fue porque nosotros le debíamos eso, y más por tener que aguantar mi baja calaña en su colonia elegante. Vi cómo Ricardo se lanzó hacia Gabriela para intentar arrebatarle los papeles legales y las fotos. No aguanté más. Empujé la puerta de cristal y entré a la sala. El ruido del vidrio, chocando contra el marco, los hizo saltar a los dos. Me paré derecha, con la frente en alto, bajo las luces brillantes de esa estancia que yo pagué. Con una voz que salió desde lo más profundo de mi alma jarocha,
Le grité. «Suelta a mi hija ahora mismo, Ricardo». Él se quedó tieso. Me miró con unos ojos rojos de odio y me llamó vieja maldita. Me acusó de haberlo espiado. Pero yo no le tuve miedo. Me acerqué a él. Caminé esos pasos con toda la dignidad que él me quiso quitar, y antes de que pudiera decir otra palabra, le solté una bofetada con todas mis fuerzas. Fue el golpe de 40 años trabajando entre el hielo y el pescado. Fue la fuerza de una madre humillada que se cansó de callar. El sonido del golpe resonó en toda la casa. Ricardo se quedó mudo, tocándose la mejilla, sin poder creer que la vieja del muelle le hubiera puesto la mano encima. Le dije con mucha calma: «Y a partir de este minuto, ya no tienes ni un centavo en esta casa, ni en esta casa, ni en tu cuenta de banco, ni en tu trabajo». Gabriela se desplomó en el suelo, llorando entre los billetes de 15,000 pesos que estaban regados por todas partes. Ricardo se quedó ahí, respirando como un animal herido, dándose cuenta de que acababa de perderlo todo: a su esposa, su imagen de hombre exitoso y hasta el dinero que tanto amaba. Miré a mi hija en el suelo, rodeada de toda esa riqueza de cartón y de mentiras. No sentí la alegría que pensé que iba a sentir. Solo sentí un vacío muy grande. El sobre ya estaba abierto, y lo único que quedaba en esa sala eran las ruinas de una familia que yo había querido salvar con mi esfuerzo, pero que se había podrido por culpa de la ambición y la soberbia de un hombre sin alma. Si han llegado hasta aquí acompañándome en este dolor y en esta lucha, les pido de corazón que me ayuden escribiendo el número 1 en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en este camino, que ustedes comprenden el valor de la dignidad de una madre. Ricardo, después de recibir aquella bofetada que le acomodó las ideas, no se quedó callado. Soltó una carcajada seca, de esas que dan miedo porque vienen de un hombre que se siente acorralado. Se limpió la comisura de la boca y me miró con un desprecio que le salía por los poros. Empezó a gritarme que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Me dijo que en México el dinero y las palancas son los que mandan, y que una vieja como yo no tenía ninguna oportunidad contra sus abogados de lujo. Gritaba que la casa estaba a su nombre y al de Gabriela, que yo solo era una donante descuidada y que me iba a demandar por invadir su propiedad privada. Estaba a punto de echarme a la calle a empujones cuando el timbre de la puerta sonó con fuerza. Ricardo se quedó mudo por un segundo. Abrió la puerta pensando que era la seguridad privada de la colonia, pero se encontró con el licenciado Alejandro Guzmán. Alejandro entró con ese paso firme de los hombres que no necesitan gritar para ser respetados. Traía su maletín de cuero negro y un sobre con el sello rojo de un notario público, una autoridad que en México tiene el poder de cambiar destinos con una sola firma. El licenciado Alejandro no perdió el tiempo en saludos falsos. Puso el documento sobre la barra de mármol, justo encima de los 15,000 pesos que seguían tirados como basura. Con una voz tranquila pero que se escuchaba en cada rincón de la estancia, le explicó a Ricardo su nueva realidad. Le dijo que aquella donación de 3 millones de pesos que yo hice hace años no fue un regalo sin cuerdas. Gracias a que yo siempre fui una mujer precavida, en la transferencia bancaria desde mi cuenta de ahorros en Veracruz, puse una anotación clara: apoyo para compra de casa, con condición de cuidado y manutención en la vejez. Alejandro leyó en voz alta el artículo 2370 del Código Civil. Le explicó a Ricardo y a una Gabriela que seguía en el suelo que la ley permite revocar una donación por causa de ingratitud. El maltrato, la humillación de ponerme guantes de plástico, el impedirme ver a mi nieto y el exigirme una renta mensual eran pruebas más que suficientes de una ingratitud extrema. Le dejó claro que, a partir de ese momento, la propiedad de la casa entraba en un proceso de reversión para regresar a mis manos. Pero Ricardo todavía tuvo el descaro de burlarse. Me dijo que él podía pelear eso por 10 años en los juzgados, que él tenía tiempo, y yo ya era una vieja que pronto se iba a morir. Fue entonces cuando yo saqué mi última carta, la que le iba a dar el tiro de gracia a su arrogancia. Lo miré con una lástima que me nació desde el fondo del alma. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era tan ignorante,
Le recordé que la fábrica de pescado donde trabajé 40 años es la que surte de marisco a toda la cadena de restaurantes que el corporativo de su empresa maneja. Le dije que esa misma mañana, mientras él se sentía el rey del mundo, yo le envié un regalito a su jefe directo. Le mandé una copia de las fotos con su amante y, lo más importante, las pruebas de cómo usó la tarjeta de crédito empresarial para pagar esos hoteles y esas joyas en Monterrey. Ricardo, el honor y la honestidad financiera son tu tarjeta de vida. Si robas a la empresa para mantener a una mujer, estás acabado. Vi cómo el color se le escapó de la cara. Pasó de ser un gallito de pelea a un hombre derrotado, pequeño y pálido. Sabía que en cuanto amaneciera, su escritorio iba a estar vacío y su carrera en la basura. Se quedó blanco, temblando, dándose cuenta de que la vieja del muelle lo había dejado en la calle y sin un centavo. Entonces Ricardo, como el cobarde que siempre fue, se volvió hacia Gabriela. Le dijo que hiciera algo, que ellos eran una familia, que no permitiera que su madre les destruyera la vida. Pero Gabriela ya no era la mujer sumisa de hace una hora. Gabriela caminó hacia él y agarró la hoja plastificada de las reglas de higiene que yo había dejado sobre la mesa. La miró con asco y empezó a romperla en pedacitos chiquitos frente a su cara. Le dijo que la única bacteria que estaba pudriendo su hogar era él. Le gritó que se fuera de la casa de inmediato, que el dinero que él usaba para valorarla en 15,000 pesos al mes era el precio de su propia traición. Fue triste ver a ese hombre salir de la casa. Ya no traía su camioneta SUV de lujo, porque Alejandro le advirtió que también estaba bajo investigación por ser pagada con fondos en disputa. Salió con una sola maleta, caminando bajo la luz de las farolas, sin su traje brillante y sin su orgullo de cartón. Se fue con la vergüenza de quien es pescado en la mentira más baja. Nos quedamos solas en la sala. Gabriela me miró, con unos ojos que me pedían perdón sin palabras. Me preguntó con la voz quebrada que desde cuándo había guardado yo todos esos papeles, que por qué no le dije nada antes. Yo no le contesté rápido. Me quedé mirando mis manos, que ya no tenían esos guantes de plástico que tanto me lastimaban. Le dije que yo no guardé papeles por maldad. Le dije que yo solo guardé lo único que ella dejó, que Ricardo me tirara a la basura, mi dignidad, y que esa dignidad era la que ahora nos iba a servir para levantar lo que quedaba de nosotras dos. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo y el ruido de sus pasos se perdió en la noche, la mansión se quedó en un silencio que asustaba. Las luces LED blancas de la cocina, esas que siempre me parecieron tan frías, ahora hacían que todo pareciera un hospital desierto. Todo brillaba, todo estaba limpio y desinfectado, pero se sentía un vacío que calaba los huesos. Ricardo se había ido con sus mentiras, pero había dejado atrás una casa que ya no era un hogar, sino una caja de cristal llena de amargura. Gabriela se quedó sentada en el suelo de mármol, rodeada de los billetes de 15,000 pesos y las fotos de la traición. Sus manos, esas manos que ella tanto cuidaba y que usaba para salvar vidas en el hospital, ahora temblaban tanto que no podía ni recoger un papel. Se veía tan pequeña, tan frágil, lejos de esa doctora orgullosa que me daba órdenes hace apenas unas horas. La vi mirar los pedacitos de su reglamento de higiene desparramados por el suelo y soltó un sollozo que le salió desde lo más profundo del pecho. Entonces, por primera vez en muchos años, escuché la palabra que tanto había extrañado. «Mamá», me dijo con una voz de niña chiquita, de esas que se pierden en el mercado y buscan la mano de su madre. Me miró con los ojos hinchados y llenos de una vergüenza que no le cabía en el cuerpo. Me dijo que no sabía qué había hecho con su vida, que se había dejado envolver por la soberbia de Ricardo y que me había tratado como a una extraña solo por darle gusto a un hombre que nunca la quiso. Yo no corría a abrazarla. En Veracruz sabemos que para que una herida sane bien, primero hay que dejar que salga todo el veneno. Me quedé parada frente a ella, dejando que sus lágrimas lavaran ese maquillaje caro y esa mirada de superioridad que me había dolido tanto. La dejé llorar hasta que se quedó sin fuerzas, hasta que el silencio de la casa se llenó solo con su respiración entrecortada. Me senté en el suelo, frente a ella,
Ignorando que el mármol estaba frío, estiré mis manos y se las puse enfrente, con las palmas hacia arriba. Le pedí que las mirara bien. Le dije, con estas manos que tú llamas sucias, con estas manos que tienen cicatrices de cuchillo y olor a pescado, trabajé 40 años para que tú no tuvieras que hacerlo. Estas manos pelaron miles de camarones y cerraron miles de latas para que tú tuvieras un título colgado en la pared. Y mientras tú tenías miedo de que mis bacterias ensuciaran tu casa, Ricardo usaba el dinero de estas manos para comprarle diamantes a otra mujer. Le hablé de su padre. Le dije que si él estuviera vivo y viera cómo su hija me cerró la puerta bajo la lluvia, se le volvería a romper el corazón. Le recordé que nuestra sangre viene del mar, de la gente que sabe que la verdadera limpieza no está en el jabón antibacterial, sino en la honestidad y en el respeto a los padres. Gabriela agachó la cabeza, avergonzada, sintiendo el peso de cada una de mis palabras. Entonces, rompí la regla más sagrada de su casa. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Sentí cómo se estremeció. Según sus libros y sus horarios científicos, yo no debía tocarla sin desinfectarme primero, pero en ese momento, ella se lanzó a mis brazos y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. Escondió su cara en mi hombro y lloró como no lo había hecho desde que era una chiquilla. El calor de madre, ese calor que no se compra en ninguna farmacia y que ningún purificador de aire puede imitar, fue lo único que pudo calmar su tormento. Le susurré al oído que era una doctora muy buena, pero que se había olvidado de ser humana. Le dije que los corazones también se infectan de soberbia y que la suya casi termina por matarnos a las dos. Me dijo que ya no podía vivir ahí, que cada rincón le recordaba sus groserías hacia mí y las mentiras de Ricardo. Tomamos una decisión esa misma noche. Íbamos a vender la casa. Ya no queríamos ese castillo de cristal. El dinero de los 3 millones de pesos que yo recuperé legalmente se iba a meter en un fondo especial para el futuro de Mateo. Un fondo que nadie, absolutamente nadie, podría tocar. Ella decidió pedir su cambio a un hospital de Veracruz. Me dijo que necesitaba volver a oler el salitre, a caminar descalza en la arena y a aprender otra vez lo que significa la familia. En ese momento, escuchamos unos pasos bajando las escaleras. Era Mateo. El niño nos miró con sus ojitos soñolientos, confundido de ver a su mamá llorando en el suelo con su abuela. Ya no había Ricardo que lo detuviera. Ya no había gritos de «Mantén tu distancia». Abrí mis brazos y el niño corrió hacia mí. Lo cargué, lo apreté contra mi pecho y le di un beso tronado en la frente, un beso lleno de libertad. Aquella noche dormí en la recámara de invitados, en esa cama tan lujosa, donde nunca me habían dejado pasar la noche, pero ya no me sentía como una visita arrimada o una sirvienta invisible. Ricardo creía que las reglas se escribían en papel plastificado, pero yo le demostré que las únicas reglas que valen son las que dicta el amor y el respeto. La tormenta de Monterrey por fin se estaba calmando, y el olor del mar de Veracruz empezaba a sentirse cada vez más cerca. Poco a poco, el polvo del desastre empezó a asentarse. Dicen que después de la tempestad viene la calma, y en esa mansión de Monterrey, la calma llegó con la fuerza de la justicia. Ricardo no tuvo escapatoria. No solo perdió la casa y el respeto de su esposa, sino que el golpe final vino de donde menos lo esperaba. Las pruebas que mandé a su empresa fueron el acta de defunción de su carrera. Lo vi irse de la ciudad con la cabeza gacha, cargando una maleta vieja y sin el brillo de sus trajes de seda. Sintió en carne propia lo que es ser expulsado, ser señalado como alguien que no tiene lugar en un sitio digno. A veces, la justicia en nuestro México tarda en llegar, pero cuando llega de la mano de la verdad, es implacable. Él se quedó solo, probando el sabor amargo de su propia medicina. Nosotras no nos quedamos atrás. Con el dinero de la venta, recuperé mis 3 millones de pesos y, con la ayuda del licenciado Alejandro, creamos un fideicomiso educativo para mi Mateo.
Es un fondo sagrado que yo misma administro. Un dinero que nadie, por muy especialista en finanzas que diga ser, podrá tocar jamás. Ese es el patrimonio de mi nieto, protegido por las manos de su abuela. Gabriela tomó la decisión más valiente de su vida. Renunció a ese hospital privado lleno de gente envidiosa y de reglas sin sentido. Me dijo: «Mamá, ya salvé demasiados cuerpos de extraños ricos, ahora necesito salvar mi propia alma y estar cerca de los míos». Pidió su traslado a un hospital de comunidad en el puerto. Quería cambiar el aire acondicionado por la brisa del Golfo. Nunca voy a olvidar el viaje de regreso. No fue como aquel viaje lleno de miedo y gorditas de nata que terminaron en la basura. Este fue el viaje de la libertad. Mientras el autobús bajaba por las cumbres de Maltrata y el aire empezaba a oler a humedad y a vida, vi cómo la cara de mi hija se iba relajando. El color regresó a sus mejillas y el brillo a sus ojos. Mi Mateo iba pegado a la ventana, emocionado por ver el mar por primera vez sin que nadie le midiera el tiempo. Llegamos a Veracruz y lo primero que hicimos fue ir a la playa. Vi a mi nieto correr por la arena con los pies descalzos. No traía cubrebocas, ni guantes de plástico, ni había un reloj marcando las 2 horas de visita. El niño se llenó de arena de pies a cabeza, se mojó con las olas y soltaba unas carcajadas que se escuchaban más fuerte que el rugido del mar. Se lanzó a mis brazos. Me llenó de besos y de arena, y yo lo apreté contra mi pecho con una alegría que no me cabía en el cuerpo. Levanté la vista y vi a las garzas blancas volando bajito sobre el agua, buscando su alimento con esa calma que solo da la naturaleza. Me acordé de mi difunto esposo. Sentí que él estaba ahí, en el viento que me alborotaba el pelo blanco, sonriendo porque por fin había cumplido su promesa de cuidar a la familia. Le cumplí a mi viejo. Saqué a nuestras mujeres y al niño de la oscuridad de la ambición. Esa tarde, nos sentamos en el corredor de mi casa vieja, esa casa que huele a madera y a sal. Cociné un pescado a la veracruzana, con sus aceitunas, sus alcaparras y su chile güero, como nos gusta a nosotros. Gabriela se olvidó de los cubiertos de plata y de las normas científicas. Comió con las manos, saboreando cada trozo de pescado, riendo con su hijo. Me miró y me dijo: «Tienes razón, mamá. La limpieza no se trata de desinfectantes. Una casa limpia es aquella donde no hay mentiras debajo de la mesa. Ahora, quiero que ustedes, los que me han escuchado con paciencia y con cariño, se queden con esto que aprendí a mis 65 años. A todas las madres y abuelas que me oyen, nunca, por más que amen a sus hijos, permitan que ese amor les nuble el respeto que se deben a sí mismas. Pongan sus límites, cuiden su dinerito y su dignidad. Nuestra entrega es sagrada, pero es para que nos pongan en un altar de respeto, no para que nos pisen como si fuéramos alfombras. Su palabra vale, sus manos valen, y su presencia es el tesoro más grande de una familia. A los hijos les digo: el dinero, los títulos y las casas de lujo son solo ropa que uno se pone y se quita. Pero madre, solo hay una. No cambien su sangre por las pretensiones de un extraño, ya sea esposo o esposa. Cuando la vida les dé la espalda, las paredes de mármol los van a dejar fuera, pero los brazos cansados de su madre siempre estarán abiertos para recibirlos. La ambición es un veneno que convierte a la gente en monstruos. Cuando alguien intenta ponerle precio al cariño, cuando alguien cree que 15,000 pesos valen más que el abrazo de una abuela, esa persona se ha vuelto la más pobre del mundo. Ricardo pensaba que era rico, pero terminó sin nada porque nunca entendió que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la paz de tener la conciencia tranquila. Y a los que entran a una familia por matrimonio, lleguen con humildad y con respeto. El que desprecia a los padres de su pareja está cavando su propia tumba. Sus hijos los están mirando. Y así como ustedes traten a sus suegros, así los tratarán sus hijos a ustedes cuando les pesen los años. Me paré frente al mar al atardecer.
Saqué de mi bolsa aquella hoja plastificada de reglas de higiene, la que un día me hizo llorar de humillación. Ahora se veía vieja, arrugada y sin poder. La rompí en 1000 pedazos chiquitos. Dejé que el viento de Veracruz se llevara esos pedazos y que el mar se tragara toda esa amargura. Ya no soy la vieja del muelle, ni la sirvienta de la fiesta. Soy doña Teresa Mendoza. Soy madre, soy abuela y soy una mujer libre. Mi historia en los papeles se acaba aquí, pero mi vida con Mateo y con Gabriela, una vida de amor sin horarios y sin desinfectantes, esa apenas va empezando. ¿Y ustedes qué opinan de la decisión de esta madre? ¿Creen que hizo lo correcto al defender su dignidad? ¿O habrían tomado otro camino si estuvieran en su lugar? En la vida hay momentos en los que el amor y el respeto se ponen a prueba, y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de enfrentarlos. Los invito a compartir su punto de vista aquí en los comentarios. Me gusta leer cada opinión, cada experiencia y cada reflexión que ustedes dejan, porque muchas veces en esas palabras encontramos historias y sentimientos que nos conectan a todos. Si esta historia tocó su corazón o les hizo pensar en su propia familia, regálenme un like, compártanla con alguien que pueda necesitar escucharla y suscríbanse al canal para que no se pierdan las próximas historias que están por venir. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, contando historias para caminar juntos a través del tiempo y recordar que, incluso después de las tormentas más duras, el corazón siempre puede volver a encontrar paz y fuerza.